Sí, el libro Romanos capítulo 8, vamos a ver. Sí, Romanos capítulo 8, verso 9 y sí. Muy bien. Sí, Romanos capítulo 8, versos 10 y 11, ¿verdad? Sí, vamos a buscar. Sí, yo leo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, hasta aquí leímos. Sí, cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, y lleva mucho, sí, preparativo más bien, ¿verdad? Porque mucha gente están mal ubicada, mucha gente está equivocada a nivel de doctrina y fe, ¿verdad? Cuando uno tiene fe en una doctrina equivocada, ahí se viene complicación para conexión con Dios, ¿verdad? Con Dios. Por eso es importante que uno esté bien preparado el corazón como campo fértil para que pueda recibir bien la semilla, ¿verdad? Caso del campo, para poder recibir bien, ¿verdad? Para recibir bien la semilla, tienen que estar bien preparados. Naturalmente, ¿verdad? Naturalmente, para sembrar alguna semilla, y debería estar, ¿verdad? Bien lavados, bien preparados, quitado piedra, quitado espinos y hierbas, y siempre tienen que estar, ¿verdad? Pulverizados para que pueda, ¿verdad? Para que pueda tal y pida la semilla final, ¿verdad? Y la semilla final cayendo en la tierra fértil ya crece y nace por brote y luego ya espiga y después lleva mucho fruto final, ¿verdad? Y así que el corazón de uno también tiene que estar ya bien preparado para evangelizar, para predicar el evangelio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Realmente y se llevan como mucho tiempo. Para predicar a una persona, sí, dependiendo del corazón, ¿verdad? Puede ser que se lleve 1 año o 3 años. Algunos 10 años puede llegar también. Por eso con mucha paciencia, cada cristiano debería predicar. Por eso uno que predican, uno que congrega, siempre ahí se viene buena madurez espiritual. Por esa dificultad que debe pasar o vencer en el medio del camino, lo quedan trancados. Ah, sí, yo no puedo. Por eso uno se hunde en su límite, ¿verdad? O en su pensamiento, o en su debilidad se hunde. Pero si realmente uno que ya aprende llevando el yugo del Señor y por el Señor que mora en uno, venciendo sobre cada situación, puede cumplir la misión de Dios. Por eso, y debe haber sido salvo, uno debería aprender de vivir por la fe. Por la fe vence al mundo. Venciendo al mundo, rescata al mundo. ¿Sí? Por eso, y esta área, ¿verdad? Nosotros tenemos que ya entender y captar y aplicar también, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana. Si uno está con conexión con el Espíritu Santo,
por el Espíritu Santo que mora en uno, pueden llevar una vida con victoria, con triunfo, ¿verdad? Caso que no esté bien conectado con el Espíritu Santo y puede caer, puede hundir. Pero aunque uno esté conectado con el Espíritu Santo, pero no sabe ser guiado por él, como si estuviera solo, ¿verdad? Puede ser que esté debilitado también. Por eso aquí el libro Romanos está hablando sobre este aspecto, ¿verdad? Primero Romanos capítulo 7, apóstol Pablo estaba pasando gran sufrimiento, gran dolor y también gran pena, porque él habla muy claramente Romanos capítulo 3 de la salvación, ¿sí? Que es por la fe, gratuitamente, por medio de la fe en el Evangelio sin obra. Ahí están hablando un detalle de la salvación que es por medio de Cristo absolutamente. No se mete mínima obra nuestra. Cristo hizo todo solamente por la fe. Por eso Romanos capítulo 3 habla claramente que es la salvación únicamente por el Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y 4 están hablando, ¿verdad?, sobre fe. ¿Cómo es la fe? Por eso hablando Abraham, hablando de David. Abraham, cuando tenía 99 años, recibe aviso de Dios. Tú vas a tener un hijo el año que viene. Y tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Así dice, ¿verdad? El año que viene. Él será llamado Sar. Sar significa risa, ¿verdad? Risa. ¿Por qué? Abraham y su mujer Sara, siendo avisado por Dios de que iban a tener un hijo el año siguiente, algo era increíble. Por eso ellos se rieron. Riéndose, ¿verdad? Riéndose de la palabra de Dios. Ellos estaban súper en incredulidad. Final, se descubrió, ¿verdad?, incredulidad de Abraham y su mujer Sara, pero debe haber conectado con Dios, debe haber escuchado la palabra de Jehová. Siempre la fe es por el oír, ¿verdad? La fe es por el oír. Y debe haber descubierto su incredulidad, su límite, ¿verdad? Pero Jehová sigue hablando y hablando y hablando. Por eso debe haber visitado Jehová con la palabra, dando hasta nombre del hijo que iban a nacer, por Isaac, ¿verdad? Y ahí se viene una formación de fe verdadera, en la cual se menciona en Romanos 4. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, y no se debilitó, y por considerar, al considerar su cuerpo de casi 100 años, pero él creyó, dice, creyó, ¿verdad? Vamos a buscar un poco cómo ya estamos aquí, Romanos, ¿verdad? Para investigar cómo es la fe que tuvo Abraham cuando él tenía 99 años, ¿verdad? Romanos capítulo 4. Versículo 16. Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito,
te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, 99 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así es. Pues aquí se menciona en la fe de Abraham. ¿Sí? Aunque pasó con mucha incredulidad, equivocación, error, ¿verdad? Hasta formar Ismael por su incredulidad con Agar, lo cual nunca fue hecho por la palabra de Dios. Jamás Dios nunca dijo esto. Pero accidentalmente, más bien accidentalmente, Abraham tomando su razón, su lógica, su, ¿verdad?, límite, no creyendo en Dios, él cayó en ese lazo de engaño por su propio pensamiento. Tomó a Agar, según consejo de su mujer, Sara. Muy sacrificoso, ¿verdad? Una mujer entregar otra mujer a su marido, muy difícil. Pero pasó por causa de la incredulidad de Sara. Y también Abraham estaba de acuerdo con esa idea de su mujer, porque ambos estaban en incredulidad. Por eso nace ahí Ismael. Por la obra de Abraham, por su propia obra, nace Ismael. No es aceptable para Dios. Por eso Jehová espera más y más, hasta 99 años, y se descubre toda incredulidad de Abraham, y oye, ¿verdad? Total, ya arrepentido y humillado y quebrantado, final se conecta con ¿qué? Con la palabra de Dios, ya corazón y corazón, espíritu y espíritu se unen, ¿verdad? En ese momento se forma esa fe con solidez. Romanos capítulo 4, 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En el corazón de Abraham está sentada la palabra de Dios superior sobre todas las situaciones. Ya que es la fe, ¿cuál es la fe? Uno pone la palabra de Dios en su corazón superior sobre todo, sobre todas las situaciones. ¿Sí? Ahí se marca la fe verdadera. Por eso Abraham aquí, llegando a ese rango de fe, no confiar en nada, solo en la palabra de Jehová. Sí, soy viejo, claro que sí, 99 años de edad. Ya soy demasiadamente viejo para tener bebé. Mi esposa, cuando ella era joven, era estéril. Su matriz era estéril, ¿verdad? No pudo tener bebé, aún siendo joven. Ahora siendo mujer de 99 años. Según la Biblia, ¿verdad? Se cesó la costumbre de mujer, dice. Biológicamente ella nunca puede tener bebé. Aún, ¿verdad? Y
como mujer joven, ¿verdad? No pudo. Ahora siendo vieja y mucho menos posibilidad tiene en tener bebé. ¿Quién? Su mujer, Sara. Viéndolo, considerándolo, ¿verdad? Como dice acá, verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Aquí se menciona su cuerpo, así que su situación del cuerpo, que estaba ya como muerto casi, siendo de casi 100 años, con la esterilidad, la matriz de Sara, así dice. Casi 100 años. El cuerpo de Abraham casi muerto. En la edad de los hombres 70, siendo robusto 80, dice, pero él ya 99 años, su mujer Sara aún era joven, era estéril, siendo vieja. Mucho menos posibilidad tiene tener bebé. Pero aquí funciona la fe verdadera. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo, dice. Así que Romanos capítulo 3, hablando del evangelio verdadero, que es por la fe, por la gracia del Señor, sin obra de uno. Aquí ya Romanos capítulo 4 están hablando uno cómo debe responder en el evangelio, que es poder solamente por la fe. Entonces, ¿qué concepto tiene la fe de la cual se menciona Romanos 4? La fe indebilitada. Al considerar su cuerpo, dice, al considerar su cuerpo viejo, esterilidad de la matriz, debilidad de edad, limitado, biológicamente imposible. Nunca había ocurrido ese tipo de cosas en la historia humana. Por eso, por mucha razón, ¿verdad? Uno no toma la fe final. Porque se viene mucha interferencia que interrumpe la llegada de esa fe. Pero en este caso, Abraham final llegando 99 años, logró tener esa fe. Dice la Biblia, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. El justo recibe, se salve primero, ¿verdad? El pecador recibe la salvación por la fe, ¿sí? Se transforma en justo. Siendo el justo, logra para fe. Por eso, más el justo por la fe vivirá, dice. Llegar a ser justo por la fe. Por eso, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe, dice, y para fe. Así que la fe se crece. Inicio de la fe verdadera con el Evangelio, con la salvación, transformado como justo, de fe viene crecimiento de la fe. Para llegar, ¿verdad?, a más madurez en la fe, ¿verdad? Por eso aquí Abraham, ¿verdad? Si no dependido de su cuerpo, no dependido de su situación, no dependido de su posibilidad humana, sino soltándola, sea feroz solamente en la palabra de Jehová, ya su resultado viene, su resultado. Génesis capítulo 21, Jehová visitó a Sara, como había dicho. Jehová hizo con Sara como había hablado. ¿Sí? Sara engendró un hijo en el vejez de Abraham. ¿Cuál hijo? Hijo que se llama Isaac, así dice. Cuando Abraham, tenía 100 años. O sea, cuando Jehová Dios se manifiesta a cumplir su promesa, cuando uno llega conectado por fe con la promesa de Dios, ahí el Espíritu de Dios se manifiesta a cumplir con su poder y autoridad la promesa. Dios promete, uno cómo debe responder por la fe.
Ahí se unen. Ahí nace poder y la manifestación del Espíritu Santo. Y por eso en este punto, ¿verdad? ¿Por qué uno no llega a creer? ¿Por qué uno no puede llegar a creer o no vivir por la fe? Al considerar su cuerpo, ahí viene ya el problema. Al considerar su cuerpo, como su cuerpo, soy viejo, nunca he tenido experiencia, ese tipo de cosas. Mi mujer es estéril. Cuando ella era joven, era estéril. Ahora mucho más peor. Biológicamente ella nunca puede tener bebé porque se cesó, se terminó la costumbre de mujer. Ella jorobada, vieja, flaquita y no se puede tener bebé. Al considerar su cuerpo, cambiando en otra palabra, al considerar de su situación. Por eso, mucha gente se inclina por incredulidad, en el lugar de creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Y vivir firmemente según ella. Al considerar su situación, al considerar dificultad, al considerar problema, al considerar la necesidad, al considerar debilidad, al considerar su limitación, al considerar tal y otro limitado. No se inclina a creer, sino a la incredulidad. Por eso termina vacío, débil, ¿verdad? Frustrado, desesperado, sin vivir por la fe. Ahí está el problema. ¿Sabe qué es la doctrina falsa? ¿Sabe qué es el evangelio diferente? ¿Sabe qué es el otro evangelio que causa la muerte espiritual, anatema, maldición? Al considerar, ahí inicia, al considerar ser humano, al considerar lógica, al considerar, ahí se viene desvío total. Por eso muchos teólogos en diferentes universidades teológicas están fabricando doctrina falsa. Muchos pastores que están en primer fila predicar, ¿verdad? Fabrican doctrina falsa. ¿Por qué? Al considerar su cuerpo, al considerar de su situación, al considerar de la carnalidad, al considerar, ¿verdad? Su límite. Ahí se viene mezcla entre dos cosas. Palabra de Dios, aunque dice así, pero vamos a, ¿verdad? Y transformar en otro modo que sea más aceptable, más humano, más fácil de entender. Ahí viene teología lógica, teología de liberación. Escuché una historia, y aquí en Costa Rica también, ¿verdad? En un tiempo llegó teología de liberación de Cuba, algo así. Aparece un Jesús con metalladora. Jesús con metalladora. Con un dibujo así estaba en diferente, ¿verdad? Teología o como instituto teológico aquí en Costa Rica invadía, dice. Estuve un poco con un líder, ¿verdad? De diferentes denominaciones, estaba escuchando un poco. Por eso al final, y este caso llevó mucho tiempo en discusión. Después así como ya deshacer esa como teología, una cosa, algo así, se toma decisión y se acabó una cosa así, ¿verdad? ¿Cómo suena? Jesús con metalladora. Sí, suena con idea rara, adulteración. ¿Sí? Por eso ahí sí se implanta mucha idea. En una parte de la Biblia nace teología falsa. Bíblicamente no existe teología. Teología no existe. Palabra de Dios sí.
la fe verdadera, sí, se unen, Dios trabaja y manifiesta con su poder, ¿verdad? Pero mucha gente, como estudia de Dios, estudia de la palabra de Dios, ¿cómo? Sin el Espíritu Santo, sin la revelación de Dios, sin manifestación de Dios, sin demostración del Espíritu Santo, ¿cómo? Ahí viene todo invento que no vale nada. Nosotros tenemos la Biblia como la revelación de Dios. Nosotros respondemos por la fe, tal como Señor nos revela, sin filtrarla, sin adulterarla, la queremos y la aceptamos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, como superior sobre todo. Ella nos manda, no la manipulamos, no la adulteramos, no la acomodamos, sino ella nos manda. Ella dirige, ella pastorea, ella guía a nosotros. ¿Qué? La palabra de Dios. Lógicamente, ¿cómo no explicaría? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. De nada, en la tiniebla, absoluta tiniebla, sin luz absolutamente, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo se explica físicamente eso? ¿Cómo se explica esto matemáticamente? ¿Cómo se explica lógicamente esto? No. Dios dijo, ahí está lógica. Dios dijo, entonces Dios hace. Por lo cual, ¿verdad? Se hizo la luz. Por eso no depende de la situación que es tiniebla. Dios dijo en el medio de tinieblas sea la luz y fue la luz, porque eres poder, eres creador. De nada hizo todo. En esa fase, nosotros conociendo tal como está escrito en la Biblia, como la revelación de Dios directa, conociéndola, creyéndola y practicamos y obedecemos conforme a ella. Así ocurrió. Jehová Dios visitó a Sara como había hablado, Él hizo con Sara como había dicho. Sara, estéril, vieja, una mujer de 90 años, engendró un hijo en el vejez de Abraham de 100 años. Y por eso ahora, y Romanos capítulo 4 responde al evangelio por fe, pero en un tiempo apóstol Pablo quedaba con confusión, con gran dolor, gran pena, gran sufrimiento. ¿Y qué? Romanos capítulo 7 están hablando de gran comprensión que toca a él, ¿verdad? Con un parecer a desequilibrio, ¿verdad? Vamos a ver, Romanos capítulo 7, verso 13. Si yo leo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, eso lo es, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues aquí se viene ya gran conflicto. ¿Qué pasa ahora, apóstol Pablo, verdad? ¿Qué pasa? La ley dice una cosa, otra cosa tan bonita, linda, hermosa, espiritual.
buenísima lo que manda la ley. Sí, claro, yo soy de Dios, yo soy salvo, santo, justo por la fe de Cristo. Tengo que hacer, tengo que ejercer la ley tan buena, tan linda, tan hermosa. Obviamente, ¿eh? Claro que sí. Yo tengo que hacer caso de los mandamientos. Yo tengo que hacer caso de la ley, por supuesto. Por eso, apóstol Pablo, ¿verdad? Se mete en hacer, en obra, para obedecer, para practicar, para cumplir de todo lo que Dios manda. Sí, Señor, yo te obedezco, yo te quiero hacer tal y otra cosa, claro que sí. Por eso, apóstol Pablo se mete en hacer a todos los mandamientos. Pero el problema, ¿cómo se resultó? Sale otra cosa. ¿Qué le esperaba? ¿Qué esperaba? Sí, claro, yo hago. Mandamiento dice, no codiciará. Entonces yo no codicio. Pero día con día pasando se viene más codicia. Por eso ahora este conflicto Pablo dice, ¿verdad? Sí. Mm. Sí, un poquito aquí vemos. Verso 7, ¿verdad? Romanos 7, verso 7 dice así, hablando de su conflicto interno. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pues Pablo, ¿verdad? Estaba padeciendo de codicia. Este punto, ¿verdad? La ley es pecado. ¿Por qué? Por la ley yo me quedo más, ¿verdad? Y asustado cuán mal lo soy, cuán perdido soy, una vez, ¿verdad? Si uno se refleja su forma ante la ley, entonces la ley es el pecado, así pregunta, ninguna manera. En ninguna manera dice, ¿eh? Final la ley no hubiera dicho a mí, no codiciar allí, ni yo conociera la codicia que está en mí, ¿sí? Por eso cuando, ¿verdad? Él oye la ley, no codiciará. Sí, claro, tengo que hacer caso, pero se nace más y más codicia. De vez en cuando uno puede experimentar esto. San Mateo, San Marco, San Lucas, San Juan. En 4 evangelios bien detalladamente está escrito sobre la negación de Pedro contra Cristo. Pedro decidió de seguir en paso de Cristo. Pedro decidió seguir conforme al camino de Cristo. No solo ser encarcelado, sino hasta la muerte quería acompañarse con Cristo. ¿Sí o no? Por eso él juró ante Cristo. Estaba muy resentido cuando Cristo dijo, tú me negarás 13 veces antes que yo cante. Quedó resentísimo. ¿Cómo, Señor, no me confía? ¿Cómo te que no me entiende? ¿Cómo no me conoce todavía? Yo te digo, sí, yo sigo contigo, ¿verdad? Y realmente hasta preso, hasta la muerte estoy decidido para caminar contigo. Él mostró su fidelidad. Cristo dice, antes que el gallo cante, tú me negarás 13 veces. En 4 evangelios, bien detalladamente está escrito, porque ese asunto es algo muy importante. Al final se ocurrió que Pedro negó 3 veces, frente a frente, cara a cara. ¿Sí? Entonces, al final, Pedro, después de haber negado 3 veces, lloró amargamente, acordándose de la palabra de Cristo que dijo, tú me negarás 3 veces antes que gallo cante. Lloró amargamente y pidió perdón, ¿sí o no? Sí, está equivocado.
Ahí se agrega, ¿verdad? Teología engañosa, mentirosa. Lloró amargamente Pedro, acordándose de la palabra que Dios había dicho. ¿Sí? Y pidió perdón. Ahí viene invento de hombre, lógica de hombre. Pedro primero nunca pidió perdón, solo lloró amargamente, en gran manera, así dice. Nada más. Sí, Pedro final, llegó a negar a Cristo, lloró amargamente, acordándose de la palabra del Señor. Cuán débil soy, cuán malo soy, cuán equivocado soy. Frente a frente, cara a cara, llegando a negar a Cristo, él quedó frustrado, bien debilitado, quebrantado, hasta llorar amargamente. ¿Y de qué es lo que ocurre? Pedro quedó desechado. Cuando Cristo se resucitó de haber muerto, lo condenaba. Pedro, sí Señor, ¿cómo puede ocurrir que tú me maldijiste? ¿Cómo puede ocurrir que tú me injuriaste contra mí? Tú me habías jurado de que iba a ser por eso conmigo y llegar a la muerte, no. Aunque no pudiera hacer algo, ¿cómo puede tratar así a mí? ¿Verdad? Cristo hubiera dicho esto, pero Cristo nunca dijo esto. Esto es un paso muy importante para gran reconocimiento de Pedro, quién es él. Final, ocurre de que eres desconfiable, inconfiable en sí. Por eso, ese paso de la negación de Pedro para crecimiento de Pedro, un paso muy importante para ser guiado por el Espíritu Santo, para ser guiado por Dios, por su palabra, no más por su pensamiento o por su justicia humana. Si yo hago, porque yo dije, no sirve. Por eso ese paso muy importante, ¿verdad? Está escrita en la Biblia y ahora Romanos capítulo 7 también está escrita bien, ¿verdad? De conflicto de Pablo. Vamos a ver en capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo peco? No quiero pecar, soy justo, ya soy renacido, ya soy salvo. Entonces no tengo que pecar. ¿Por qué yo me pasa esto, codicia? ¿Por qué me pasa tal y otra cosa? Algunos pueden pensar, si ¿por qué yo me quedé con tanta chicha? ¿Por qué? ¿Por qué yo discuto? ¿Por qué yo peleo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos pueden pensar de muchas cosas, ¿sí o no? Pablo en este caso está bien frustrado por su codicia. Dependiendo de persona puede estar bien frustrado, ¿verdad? Por diferentes razones. ¿Por qué me pasa eso? Yo soy justo, yo soy salvo, yo soy limpio ya por la fe de Cristo. ¿Por qué no hago lo que yo quiero? Yo quiero, yo hago, así debe ser. Pero yo quiero, pero no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco lo hago. ¿Qué pasa conmigo? Pasó lo mismo con Pedro, pasó lo mismo con Pablo, pasó lo mismo con todos los discípulos seguidores de Cristo. Hoy en día pasa con nosotros. ¿Por qué no me ocurre lo que yo quiero, sino lo que aborrezco me ocurre? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por eso aquí se explica un poco, vamos a ver, Romanos capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Así que la ley no tiene problema, siempre buena. ¿Qué está mal? ¿Quién está mal? 17.
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, el pecado que mora en mí, dice. Ahora entonces está hallando más profundamente en mí, ¿mora qué? El pecado mora en mí, dice. ¿En qué? Ya vamos a investigar más. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, así dice. Yo sé, y yo sé que en mí, ¿en qué parte de mí? Esto es en mi carne, dice, no en mi espíritu, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así dice. En mí que mora, en mi carne que mora el pecado. Cuando en la Biblia se dice el pecado, el vocabulario el pecado, tiene que entender bien detallado, bien, ¿cómo se llama? Con discernimiento, ¿verdad? El pecado suena en la Biblia, el pecado, perdónanos nuestro pecado. San Lucas 11 dice, San Mateo capítulo 5 dice, perdónanos nuestra deuda. Por eso el pecado suena como deuda con Dios. Por eso el pecado como deuda, y pecado como hábito. Pecado, el diablo mismo también. Y pecado también, de vez en cuando, ¿verdad? Como transgresión, acción, práctica de hacer deseo pecaminoso. Eso también transgresión suena en la Biblia como el pecado también. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Cristo que quitó el pecado del mundo. El pecado del mundo que Cristo quitó, ¿en qué área del pecado? Pecado como deuda, pecado como hábito, pecado como diablo, pecado como transgresiones. El pecado del mundo suena como deuda. Según oración, Padre nuestro, perdónanos nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores, para que se cumpla el pago exacto de la deuda, no por pedir, jamás ocupa cancelación. Por eso Cristo quitó el pecado del mundo como la deuda entera del mundo en su carne. Fue al monte Calvario, murió en la cruz, él canceló. Consumado es. Terminó nuestra deuda una vez para siempre, por lo cual Dios nos ve no más deudores, no más pecadores, sino somos libres, justo, santo. Además, Cristo haciendo una obra perfecta. Dice en la oración de Cristo, San Juan capítulo 17, Padre, yo me santifico para que ellos sean santificados. Vamos a ver, para que aprendamos. Si marcando aquí Romanos 7, San Juan 17, vamos a ver. El libro San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Yo leo.
El verso 16. Pues, no son del mundo, hablando de discípulos, ¿verdad? Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 9. Mas no ruego solamente por esto, discípulos que estaban junto con Cristo hace 2000 años, ¿verdad? Pedro, Juan y Andrés, todo por esto, sino también dice, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, porque ellos van a predicar por la palabra de los apóstoles enviados de Cristo, mucho oyéndolos, creyéndolos, y final van a llegar a ser salvos. 21, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pues aquí el Señor está mencionando algo, ¿verdad? Verso 19, y por ellos, por los creyentes, por los seguidores de Cristo, por los discípulos, no solo ellos, sino a nosotros que vamos a querer un futuro. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Esa santidad que Cristo lleva, muy importante. Esa justicia que Cristo cumple, muy importante, según toda la palabra de Dios, según la ley, según toda profecía, según mandato de Dios para con Cristo. Importante. ¿Por qué? Cristo no solo cancela nuestra deuda con su muerte, sino desde su concepción hasta la muerte y su vida al cielo, Cristo 100% cumple toda la ley, todos los mandamientos, todas las profecías. Bíblicamente 3800 profecías, ¿verdad? Se cumple también, final. Gran parte hablan de Cristo, otra parte también, final se cumple por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre por obra de Cristo? Por su obra perfecta que santifica a sí mismo. Se nace justicia, santidad, perfección de Cristo, y al morir Él, cancelando por todo nuestro pecado, Él nos hereda. Él hereda todo lo que Él está guardando como, ¿verdad?, tesoro de Él. Al morir, se entrega. ¿A quién? A sus hijos. Los creyentes en el Evangelio son herederos, ¿verdad? Por eso, no solo quedamos perdonados por la sangre de Cristo, sino por obra de Cristo somos perfeccionados. Por su santidad hecha por Él, somos santificados también, perfeccionados y justificados 100%. Por la herencia. Por eso nuestra posición, ¿verdad? Nuestra posición, nuestro puesto ante la presencia de Dios, ya somos perfectos, santos, justos, por obra perfecta de Cristo, como herencia, como nuestro ser, nuestro puesto, ya santos somos, justos somos, perfectos somos. Hebreo capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Verso 14. Él nos hizo perfecto, dice, a los santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Él también. Por eso no solo santificó, sino nos hizo perfecto. ¿En qué sentido? Él nos dio su perfección a nosotros, santidad a nosotros, justicia perfecta de Dios a nosotros. Por lo cual nuestra posición ya ante la presencia de Dios, por fe somos santo, justo, perfecto. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué yo pego? Entonces, ¿por qué yo codicio? ¿Por qué me pasa tal y otra cosa? Se viene conflicto, porque ya la conciencia está ya transformada. Con conciencia del Espíritu Santo, buena conciencia, conciencia divina ya la tiene por el Espíritu Santo, pero a nivel de vida cotidiana no responde bien, tiene conflicto.
¿Por qué me pasa eso? Por eso, ¿por qué me ocurre? ¿Por qué yo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago? ¿Qué pasa conmigo? ¿Pasa eso, no? Pues a nivel de perfección por Cristo, ya por las gracias, ya la tenemos. Por la fe ya podemos entrar al cielo, pero en la vida cotidiana, en el medio de combate espiritual, en el medio de guerra espiritual, nosotros tenemos que llegar con victoria. ¿Cómo? Por eso aquí, Romanos capítulo 7 están hablando de este tema. Primero está hablando de este conflicto. Se excava, se profundiza, se humilla, se viene gran, ¿verdad? Como tristeza, lloradera, gran, ¿verdad? Como confusión. Hasta apóstol Pablo pasó este punto. Y final viene gran llanto, que dice, capítulo 7, verso 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? ¿Cómo suena? Este cuerpo ya como tan pecaminoso, este cuerpo tan, ¿verdad? Y como inválido. Por eso la Biblia está mencionando cuerpo terrenal, cuerpo animal, cuerpo carnal. Terrenal, animal, carnal. Esa expresión, ¿verdad? Cuerpo con hábito pecaminoso. Sí, a nivel de fe, sí, claro, Cristo hizo toda obra, yo soy justo, limpio, perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo peco? ¿Por qué yo vivo mal? ¿Por qué me pasa lo que está ocurriendo conmigo, verdad? ¿Por qué yo me enojo? ¿Por qué yo peleo? ¿Por qué yo me discuto? ¿Por qué? Porque me pasa mucha chicha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí se viene mucho conflicto. Por eso viene condenación, tampoco, ¿verdad? Así soy, así yo soy débil, pero soy pecador. No, Cristo ya pagó por todo por mí. A nivel de fe, ¿verdad? No se mueve, ¿eh? Está marcado, está bien sellado del Espíritu Santo con esa confirmación, con esa convicción de que Cristo canceló por todos mis pecados. Por eso uno dice, mi pecado pasado, presente, futuro ya está cancelado. Por eso uno camina mal, pero no viene condenación. ¿Sí o no? Pero uno ya sabe que está mal. Por su conciencia, por el Espíritu Santo que revela. Cuando uno llega a pecar, siempre pisotea dos, su propia conciencia que dice que está mal. La voz del Espíritu Santo que dice en su espíritu. Pisoteando dos voces, uno llega a pecar. Está mal, se siente mal. Aunque uno sabe por la fe es justo, pero sabe que está mal. Por eso ya Romanos capítulo 7, la última parte viene ese llanto, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se nota, Pablo sufre por su cuerpo animal, carnal, terrenal. Después viene tono cambiado. 25, ya él captó. Fue revelado por Dios, escribe Romanos 8. Pues antes de entrar en el libro Romanos capítulo 8 dice, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la muerte, no con la mente, sirvo a la ley de Dios. Con la mente, sirvo a la ley de Dios. Más con la carne, cuerpo, terrenal, animal, carnal, a la ley del pecado. Dos mundos se chocan. Mi espíritu una cosa, mi cuerpo otra cosa. Se chocan. Hace eso, ¿no? Ese conflicto sí o sí tiene que venir. ¿A quién? A lo justo. Sellado del Espíritu Santo. Si no hay este conflicto, hay que dudar un poco. Porque no está marcado dos cosas. Espíritu, la carne, no está dividido, no está circuncidado. Ese punto
está hablando en la Biblia circuncisión espiritual, división entre espíritu y la carne, circuncidado espiritual. Judío insiste, ¿verdad? Circuncisión, circuncisión, circuncisión. Con tal que no sea circuncidado, no puede entrar al cielo, muchas cosas dice ellos. Circuncisión verdadera, de la cual Dios dice, circuncisión espiritual. División entre espíritu y la carne. Siendo pecador, cuerpo, animal terrenal y carnal, pecaminoso. Espíritu, con pecado, condenación, culpabilidad, sin conexión con el Espíritu Santo, sujeto al Satanás. Espíritu, alma, cuerpo, todo igual. Pecador. Justo, ¿qué significa? Era así, pero se soltó de la carne espíritu, ya no se sujeta a la carne, más bien se sujeta al Espíritu Santo que mora en uno. Por eso ya tiene conciencia divina, conciencia del Espíritu Santo. No solo, ¿verdad? Como piensan como cualquier persona, ¿verdad? Moralmente o legalmente, sino siendo justo, renacido espiritualmente, tiene, ¿verdad? Consideración de detalle. Siendo justo, no solo está contento por no robar, por no adulterar, no mentir, no, ¿verdad? Como engañar o herir. Muchos pecadores presentan su presentación. Yo no soy tan malo porque no peco tanto, no daño a nadie, no adúltero, no he hecho mal con mi vecino. Que no hago tan mal, no soy tan pecador. Pero siendo cristiano, no hablan ese nivel inferior, casi ni se nombra, dice en la Biblia. Cristiano sufre, ¿por qué sufre? Cristiano queda herido, ¿por qué se queda herido? Cristiano queda en verdad bien frustrado, ¿por qué? Porque yo no conozco más profundamente la palabra del Señor. ¿Por qué no puedo predicar bien? Viendo muchas almas que están yendo al fuego, ¿por qué estoy callado? ¿Qué estoy haciendo yo? Si ahora hay culto en la iglesia, ¿qué estoy haciendo en mi casa mirando tele? ¿Qué sentido? Soleado ya en plaza, no me siento muy bien. ¿Qué pasa conmigo? ¿Ah? Cuando leo la Biblia, sí, ¿por qué no me siento tan, verdad? Como, y sí, algo tiene que tener aquí, porque yo no capto mucho. Ahí viene el sufrimiento, otro nivel. Ese hermano predica, ese hermano ya sí están formando buen grupo, predicando el evangelio, ¿por qué yo no? Entre mucho conflicto que pueden quedar, ese tipo de cosas, que no sufren el mundo jamás. Cristianos sí sufren también. Deben de vez en cuando administración de su material también, ¿verdad? No caen bien. Siempre uso para mí, para Cristo donde yo uso, para el evangelio, para la iglesia donde. Otra marcación también profundamente, ¿no? Mi familia, mi tío, mi hermano, mi primo, mi prima, no conoce este evangelio, ¿por qué estoy callado? Otra herida, otra confusión, otro sufrimiento, otro nivel. Cuando recién recibí la salvación, yo estaba orando, ¿verdad? Sí, Señor, un día quiere mandar, porque ese año, mismo año en que yo renací, leyendo libros hechos, yo oí, hay una palabra que dice, vete, como vete, dice, vete, yo te enviaré muy lejos. Hechos capítulo 22, verso 20. Hablando del Espíritu Santo a Pablo, esa voz se oyó como si fuera la voz de Dios para mí. Por eso empecé a orar para gente que está fuera de mi país, Corea del Sur. Debe haber sido renacido, pasando como apenas 7 años. Ya salí de mi país para predicar, para dedicar a gente americana aquí, Latinoamérica. Salí en el año 1993. Ahora 2022.
Estoy pasando ya fuera de mi país como casi 27 años. Calculé mal, 29 años. Casi 30 años. Sigo preocupado. Sigo agitado, ¿verdad? Agitado. Este grupo, esa persona, esa zona, esa ciudad, ese país. ¿Cómo hago para llegar? Pues un día dentro de mi corazón empecé a, ¿verdad?, orar por los pastores que están aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica. En mi agenda de oración, entre mucha ocasión de oración, hay 200 pastores en mi agenda de oración está. 200 pastores. Puede ser que se aumente más. O sea, ¿hasta cuándo Dios me va a permitir que yo predique? ¿O hasta cuándo? No sé. Pero según mi conciencia, según mi herida, según mi sufrimiento que tengo en mí, tengo 200 pastores que dirigen diferentes congregaciones, sus denominaciones, iglesias, para que sean salvos. No sé cómo lograr, no sé. Porque de vez en cuando algún pastor es muy duro. Hasta que sea renacido, 4 años esperaba. Algún pastor es sincero, rápidamente abre su corazón que está mal y reconoce y vuelve a Cristo. Una batalla. Muchas veces cansador o agotador. Pero qué raro. Dentro de mi corazón me siento un poder, una fuerza, un ánimo grandísimo. Así yo predicando hasta 150 años por ahí yo podría predicar, según mi criterio más bien, ¿verdad? No sé si de vez en cuando ustedes predicaban con hambre, con cansancio, con límite de fuerza, o de vez en cuando límite de ánimo, en el medio de odio, en el medio de amenaza. ¿Predicaba alguien? En el medio de una necesidad enorme. Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace toda la montaña como llanura. Ahí están hablando de la resurrección del débil, pecaminoso y agotado, desanimado. Pero por Espíritu Santo que mora en nosotros, tiene esa potencia, autoridad, ánimo y poder. Siempre con victoria Dios nos responde. Eso es la resurrección para Pablo, traspasar Romano capítulo 7 a Romano capítulo 8. Resurrección del cuerpo pecaminoso, debilitado, cansado, desanimado, frustrado. Por el Espíritu Santo que mora en mí, dice Pablo, ¿no?, uno llega a ser resucitado. Por eso acá dice, Romano capítulo 7, verso 25, capítulo 7, verso 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues ahora se presenta del Espíritu Santo. Por eso Pablo final llegando al fondo, al suelo, quebrantado, limitado, debilitado, desanimado, lloradera y con gran herida y sufrimiento y dolor. Final llegando al suelo, él halló quien está con él, quien Espíritu, el Espíritu de Dios. Por eso final le están hablando aquí. Sí, mira, soy justo renacido. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
No solo libre del pecado de la condenación, sino directamente dice, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no tienen ninguna condenación. ¿Y qué más? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo andaba según la carne, según mi esfuerzo, según mi, ¿verdad? Carne, yo estaba muy dependido, no más, sino del Espíritu. Ahí se muda su corazón. Por eso, final del carta, aquí capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. ¿Por qué? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto, tiene conclusión de su, profundizando este punto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso Pablo soltó la carne. Sea como sea la carne, la soltó. No más dependido de la carne, sino ya dependido del Espíritu Santo que mora en mí. Él me dice, Él me habla, Él me guía. Él mora en mí, Él me garantizó la salvación eterna como ara de Dios, como aras de Dios, y me cuida, me guía, me pastorea. No más dependido de la carne mía, sea como sea, ya la soltó. Se sujetó al Espíritu de Dios. Ahora ya huye la voz del Espíritu Santo, no lo que dice la carne. Yo puedo, yo quiero, yo. Ya no más yo. Dejando el yo, que dice el Espíritu de Dios a mí. Eso es lo que dice el Espíritu de Dios a mí. En esto está aferrado. ¿Por qué? Los designios de la carne nunca se sujetan al Espíritu de Dios. ¿Entendió? Así seguir mi carne no vale nada. Siempre la carne una lloradera, ¿verdad? Para su satisfacción animal, carnal y terrenal. Soltó la carne, sino para oír lo que dice el Espíritu de Dios, se movió su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Él se concluyó de que nunca mi carne se sujeta al Espíritu. Por eso la carne no es para convencible, sino desechable, man. Eso es la negación. Cristo dice en San Mateo capítulo 16, verso 32, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve la cruz, lleve el yugo del Señor y sigan. Niéguese la carne, que es desecharla, no convencerla. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Muchos cristianos quieren convencer la carne suya, carne animal, carne terrenal, carne carnal. Carne siempre carnal, ¿verdad? Está equivocado. Carne nunca se sujeta al Espíritu de Dios. Convenciéndola quiere llevarla según voluntad de Dios, ¿verdad? Ya usted nunca pueden llegar al Espíritu, el guiado por el Espíritu Santo, nunca. Porque la carne ya se convence para cosas del Espíritu. ¿Cómo entonces? Pegarla, desecharla. Y seguir al paso del Espíritu. ¿Cuál es la decisión de cristiano? Se sujetan a la carne. Intenta convencerlo. No vuelve a él. En el medio de camino, mitad de camino será arrastrada por la carne, tiene que entender, imposible formar amistad entre la carne y el Espíritu. Posible. Entonces yo quiero servir al Señor. Yo quiero seguir en pos de Cristo. Yo quiero llevar con valor de vida. Yo quiero ser presentado ante Cristo cuando Él venga como fieles. Quiero oír su voz, buen siervo y fiel. Quiero oír. Entiendo que tengo que soltar la carne. Por eso ahora capítulo 8, versículo 10.
Romanos capítulo 8, versos 10 y 11 dice, 10 y 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús en vosotros y mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese orden tienen que entender muy bien, ¿verdad? Parece equivocación. Quiere convencer la carne, quiere llevarla según la voluntad de Dios, siendo guiado por el Santo. Ya muy difícil, imposible más. Déjela la carne, usted siga al Espíritu Santo. No importa que diga lo que diga la carne, pero siga al Espíritu Santo. Un día ella sigue a usted. Puede interpretar la carne como un bebé de 5 años que llora. ¿Por qué llora? Quiere manipular a su mamá. Mami, esto y otro. Mami, este juguetito, este coche y este carrito me gusta, este autito me gusta, esta ropa me gusta, este chocolate me gusta, este helado me gusta. Y no quiere, entonces se tira su cuerpo. Así llora, ¿verdad? Madre, ¿cómo hace? Hijo, no, ahora no tengo dinero, otro día sí, otro día vamos a ver. No, ya, ahora ya tiene que ser. ¿Sí o no? Llora y llora y llora. Ok, está bien. Entonces usted no quiere, entonces, quédese, yo voy a mi casa. Quédese ahí, tirado su cuerpo, llorando tanto, ¿verdad? Aquí en el mall. Mucha gente te ve. Qué lindo. Quédate ahí. Yo voy a mi casa. Yo tengo que hacer otro oficio. Estoy muy ocupada. Quédate, yo voy. Usted se va. ¿Qué hace ese bebé? Se asusta, si oró. Se asusta, mami. Sigue. Automáticamente, sí. Hágalo. Tu bebé llora para manipular a usted. Déjelo. Si quiere llorar, llora. Yo voy. ¿Se queda ahí? Sigue. Usted sigue. Bien asustado, sigue a usted. Bueno, parecido la carne. Convenciéndola, quiere llevar. Déjenme. Siga el paso de Cristo. Ella sigue despegada. Por eso la Biblia está hablando mucho de detalle, ¿verdad? Poquito vamos a ver un poco. ¿Cómo uno entonces seguir por Espíritu Santo? Hoy primer parte, poquito voy a hablar este punto. ¿Cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Acá dice San Juan, Romano capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el que es si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso la salvación es importante. Sin tener el Espíritu Santo no es de Cristo, ni puede ejercer lo que manda acá, no puede, ni entiende. Y también dice versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los que tienen al Espíritu Santo en su corazón. Sí, cristiano. Si lo tiene, son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, al tener el Espíritu Santo, ¿qué ocupa? Renacer, ser salvo, liberado del pecado sin obra. Por eso es importante la doctrina correcta del Evangelio para que se aferre la fe, se conecte con el Espíritu Santo, se está conectado, Él guía, siendo guiado por el Espíritu Santo, son hijos de Dios, dice. ¿Cómo el Espíritu Santo nos guía? ¿Cómo? Vamos a ver acá. San Juan capítulo 8. El libro San Juan. San Juan capítulo 8.
San Juan capítulo, disculpe, capítulo 6, no 8, capítulo 6, San Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, dicen, las palabras que os he hablado son espíritu, el espíritu y la vida, dice. La carne para nada aprovecha, dice. Por eso, día con día uno tiene que aprender a ser guiado por la palabra de Dios, que es espíritu y la vida. Por ella uno vence al mundo, por ella uno vence al diablo, por ella uno vence, ¿verdad?, contra la carne. Por eso es importante ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra. Dios dice, según su promesa, ¿dónde está la palabra de Dios? Aquí. En la Biblia, en la palabra de Dios, se manifiesta. Cuando usted ya siendo renacido lee, oye y aprende, entra la palabra de Dios, se aferra en esa palabra y cree en ella, sigue. Vienen muchas situaciones para convencer, para no seguir a ella, usted niega y sigue a ella. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Día con día el Espíritu Santo produce el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, ¿verdad? El Dios es el que produce el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Constantemente nace gana, como manantial, ¿verdad? Manantial de buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo produce esa buena voluntad, buena gana de hacer lo que Dios manda según su palabra. Así Dios ampara. Dios da palabra. El Espíritu Santo produce el querer como era hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Uno suelta. Todos los pensamientos siguen la palabra. Paso a paso. Firmemente, paso a paso. Un día verá cómo se cumple ella en su vida. Vence al mundo, vence a Satanás, vence la carne. Logra obtener fruto de él, lleno de testimonio. Por eso lo que es importante, que eso es lo que Dios dijo, ahí está peso. Lo que pienso no, lo que es no. Lo que Dios dice, ahí está valor, peso, verdad. Por eso no hay que cuidar la carne, no hay que, ¿cómo se llama?, tratar la carne nuestra como si fuera dueña, nunca. La carne sierva, un siervo es. Así que la carne tiene que servirnos, nosotros a Cristo, María. Pero está al revés, mucha gente sirve a la carne, para su carne hace todo, para Dios no hace nada. Esa carne bien mal comportada crece. Uno al final se esclaviza a la carne, se arrastra con una vida frustrada, así. Por eso ahora Proverbio capítulo 28 dice una palabra así, verso 21, ¿verdad? Proverbio capítulo 28, verso 21. Proverbio capítulo 28. Sí, 29, no 28, 29, verso 21 sería. El siervo mimado, desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero, dice. ¿Qué quiere decir? El siervo mimado, bien chineado, bien cuidadito, bien respetado, bien alabados. Así, bien mimado, ¿verdad? Desde la niñez por su amo. ¿Quién es su amo? Espíritu. El espíritu es el amo. Usted mismo es espíritu. Usted es amo de la carne. Pero bien mimada, ¿verdad? Este siervo, cuerpo, bien mimado desde la niñez
por su amo a la postre, ¿verdad? Cuando pasa tiempo, él será su heredero, dice. Él se siente como heredero. Todo el mundo me la trae todo para mí. Toda esa herencia de mi amo mía. Siendo siervo, ¿cómo puede heredarse? Así va a pasar, dice. Por eso uno debería tratar la carne inferior, espíritu superior, ¿verdad? Por eso mientras que uno guiado por su palabra de Dios, uno tiene dominio fácil. La carne pecaminosa, la carne terrenal, carnal, animal. Cuando usted oye la voz del Espíritu Santo, según la palabra de Dios, se obedece a usted y camina, vence la carne. La carne sigue a usted al paso de usted, mal. Pues hay que tomar dominio sobre la carne. Como dice Éxodo capítulo 21 sobre el buey. El buey tiene costumbre de acornear, dice, ¿verdad? ¿Cómo hace el pollero? Toma control. Usa su fuerza, pero no se sujeta el pollero al buey nunca. Más bien el pollero domina el buey y suelto, ¿verdad? En su mano lo lleva según su plan. Así uno tiene que llevar el control del cuerpo, animal, terrenal y carnal. Y siguiendo ¿qué? Al paso de la voz del Espíritu de Dios, su palabra. Se sujeta a la carne toda. Además, nosotros estamos en Cristo Jesús. Uno para no pecar clama al Señor. Señor le responde. ¿Yo no? ¿Por qué peca? La carne invita, el mundo invita, el diablo engaña. Responde, sí, Señor. Ya está pecando usted. Pero usted sí clama. No, Señor, no quiero. La carne dice, pero no estoy de acuerdo. El mundo me invita, no quiero. Diablo me engaña, no acepto. Usted sí realmente resiste y clama a Dios, otra cosa. Sin clamor al Señor, sin buscar al Señor, sin, ¿verdad? Orar al Señor, uno responde con su decisión equivocada, se inclina mal, se vive mal y peca. Por lo cual, ¿verdad? El libro Deuteronomio dice este detalle. Con esto hoy vamos a terminar. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, caso de una doncella, está hablando aquí, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 22. El libro Deuteronomio, capítulo 22. Versículo 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, y entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Un poquito antito, vamos a ver. Verso 25. No, desde 23, mejor yo leo. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. En este caso, una doncella, ¿verdad? Una doncella se quedan, ¿cómo se llama? Violada final en una ciudad. Pero se hallan así, ¿verdad? Una acción adulterio. Matará, dice ambos. ¿Por qué? ¿Por qué razón matará? Pasando un poquito, verso 25, más si un hombre hallare, dice verso 25, en el campo a una joven desposada y la
por forzar a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente él que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. ¿Por qué? Como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, dice. En este caso, ¿verdad? Y esa mujer doncella desposada, ¿verdad? De un varón, pero en el medio de desierto, fue violada. En este caso, Dios manda, ¿verdad? Al hombre que, ¿verdad? Como violó a ella, lo mata, dice, pero a ella no toca, dice. ¿Por qué? Ella no tiene ningún quien ayude. En el desierto, aunque ella grite, nadie puede ayudarla. Otra ocasión, una mujer queda, ¿verdad?, violada por otro hombre en una ciudad donde hay gente, mucha gente pasa. Cuando se encuentran dos, ¿verdad?, acosados, mátalo ambos, dice. Porque ella no gritó, no buscó la ayuda. Aquí están hablando de una situación en la ciudad o fuera de la ciudad, o en Cristo o fuera de Cristo. En Cristo Jesús, siendo justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo, uno ya está viendo alguna tentación del mundo, de la carne, y diablo por todo lado, ¿verdad?, invade, pero tiene su poder de gritar ante Dios, consultar a Dios, dependerse de Dios, quien está con uno mismo. El Dios trabaja en la vida. No cae en pecar en este punto. Cuando uno era pecador, fuera de Cristo, fuera de la ciudad, no había nadie quien le ayude. Por eso uno peca. Obviamente, siendo pecador, pecarían, ¿verdad? Pero siendo justo, no hay por qué pecar, porque el Espíritu Santo mora en uno, como su ayudador, como su poder, como su guía, como su luz. Viene intento de, ¿verdad?, esa violencia. Puede gritar ante Dios, puede orar a Dios, puede pedir a Dios. Dios no es pared, Dios no es una estatua, Dios es Dios verdadero y vivo. Dios acciona, trabaja para protección y dar fortaleza, y que esa persona venza contra Satanás, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Uno no grita, uno no busca, uno no se apela al Señor, según. Por eso, aunque este cuerpo es pecaminoso, mortales, podemos vencerlo. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Sí, lo tomamos, lo podemos llevar según la voluntad de Dios también. Ese punto, paso a paso, nosotros tenemos que aprender, siendo guiado por el Espíritu Santo, cómo vencer la carne pecaminosa. Como cuerpo mortal es resucitarlo. Este punto, paso a paso, vamos a aprender. Hoy, hasta aquí.